Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde nos estén escuchando. Nosotros somos el colectivo Maíz Rojo y en esta ocasión estamos grabando una vez más otro capítulo de esta cuarta temporada. En este caso es el tercer capítulo, donde hablaremos precisamente del periodo 1914 a 1923. En pocas palabras, estaremos hablando una de las últimas etapas de la Revolución Mexicana para ya posteriormente constituirse el periodo postrevolucionario y la construcción de un partido político que tendría fuerte influencia, tanto política como social, para gobernar el país durante casi 80 años, ¿no? Pero precisamente antes de llegar a ese punto, lo que vamos a hacer es un poco dar contexto de manera muy breve de lo que vimos en el capítulo pasado y iniciar precisamente para darle continuidad con lo que viene siendo el proceso convencionista contra el constitucionalista, ¿no? Entonces, bueno, Memo va a dar el contexto y ya de ahí nos vamos a seguir en este capítulo, ¿no? ¿Qué tal amigos? Sí, ya como lo adelantó Alan, en esta ocasión, bueno, estaremos hablando sobre esta etapa preliminar de la Revolución Mexicana, no sin antes tocar algunos de los aspectos que vimos anteriormente respecto al huertismo en el poder y también al carrancismo, al constitucionalismo concretamente, ¿no? Como fuerza que echó a patadas a la contrarrevolución encarnada en el propio Huerta. Eh, bueno, después de que el constitucionalismo llegó al poder, respaldado por fuerzas populares que de alguna manera se habían apaciguado durante el gobierno maderista, ¿no? Por iniciativa del propio Madero, que pues prácticamente paró la revolución en ese sentido, la revolución popular, y que después del gobierno de Huerta, el propio Huerta decide gobernar con mano de hierro, ¿no? Puño de hierro, perdón, el país, y dejando a un lado la conciliación, por decirlo así, entre los sectores populares con el oficialismo encarnado en el propio Huerta. este, lo que siguió a esto fue precisamente una explosión social. El propio régimen de Huerta había heredado al ejército federal de Porfirio Díaz. Como lo habíamos dicho anteriormente, bueno, sí, en la práctica la revolución maderista no acabó con el ejército federal. De hecho, había cerca del 90% del ejército estaba intacto. Entonces, para Huerta fue una herramienta importante apoyarse en el ejército para poder gobernar. No obstante, como les decía, hubo una explosión social que terminó con los estados y sus representantes, evidentemente, del norte, tomando la batuta en el regreso al poder de la revolución, ¿no? En este caso, por ejemplo, los sonorenses, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, en el caso de Chihuahua, Francisco Villa, y en el caso de Coahuila, el que fue ese gobernador, Venustiano Carranza, ¿no? En el sur, pues prácticamente se encontraba todavía Zapata resistiendo, no había como tal una ofensiva por parte del zapatismo. Sin embargo, era la piedra en el zapato en el sur centro del país, puesto que representaba aún para Huerta una amenaza, ¿no? Con el triunfo del constitucionalismo, a partir del Plan de Guadalupe, que intentó unificar a todas las fuerzas revolucionarias en el país para derrocar al régimen de Huerta, de alguna forma comienzan un periodo en el cual podríamos decir el antiguo régimen va cayendo a pedazos, no se va cayendo a pedazos, ¿no? Producto precisamente de la toma del poder de estos revolucionarios, ¿no? Hay tres aspectos a destacar en la caída del antiguo régimen que me gustaría compartirles. Primero, una vez el constitucionalismo en el poder, existe o existió más bien una huida o migración de las élites económicas que habían sobrevivido a la revolución maderista y que fueron las reminiscencias del porfiriato. Caciques, empresarios, funcionarios públicos, eh, existen muchos nombres, entre ellos los propios terrazas, los sectores ultraconservadores que también encontraron eco en la contrarrevolución encarnada en Huerta,
como la propia Iglesia Católica, algunos obispos, sacerdotes españoles que habían migrado y que estaban o estuvieron tundiéndole todo eh, el gobierno del propio Madero, y que cuando llega el gobierno, cuando llega el golpe de Estado, pues prácticamente ovacionan al propio Huerta como un restaurador de la paz y el orden, ¿no? Y sí, efectivamente, una restauración de la paz y el orden para estos sectores conservadores de la burguesía, porfirista, exfuncionarios. Entonces, con la revolución en el poder, prácticamente estos comienzan a migrar o a huir, ¿no? El destino favorito de ellos va a ser Estados Unidos en algunos casos y en otros más va a ser Europa. Por lo tanto, prácticamente los espacios de poder que ocupaban estos sectores de las élites económicas del país quedan vacíos, ¿no? Y en muchos casos, quien ocupa ahora estos puestos de poder van a ser los revolucionarios, ¿no? De muchos sectores sociales, ¿no? Desde el campesinado hasta el sector obrero, miembros del proletariado van a tomar el poder, también algunos conversos, ¿no? Exfuncionarios públicos, estudiantes, en fin, ¿no? Va a haber una gama de sujetos que van a ocupar ese vacío de poder. Un ejemplo claro de lo que ocurrió es que, por ejemplo, en esta huida de las élites económicas del país, es que, por ejemplo, bueno, Alan Knight nos dice que entre los que embarcaron en septiembre de 1914 para migrar del país se encontraban José Felguero, editor del periódico El País, y que era el brazo de la Iglesia Católica, ¿no? Tres exgobernadores de Veracruz, y junto con ellos los generales Juvencio Robles, el carnicero de Morelos, ¿no? Que tanto daño hizo en esa región, y Alberto Rasgado, ¿no? Junto con otros obispos. Entonces, ese es como el ejemplo, ¿no? De tantos que nos permite entender esta salida de estas élites del porfiriato del país en cuanto la revolución se hace con el poder. Otro aspecto que también es importante analizar va a ser el de la cuestión agraria o el agrarismo. Hay que tener en cuenta precisamente que si bien durante la revolución maderista la cuestión agraria estaba invisible en el plan de San Luis, lo cierto es que Zapata se había asumido como el representante, ¿no? Del agrarismo, ¿no? Agrarismo que durante el periodo maderista fue eh, ignorado y por tanto llevó al propio Zapata a levantarse en armas contra Madero, ¿no? En ese sentido, aquí el agrarismo durante el periodo que corresponde ya a la revolución en el poder revive, ¿no? Y ahora es no solamente encarnado en la figura popular de Zapata, ¿no? Sino también de los constitucionalistas u oficialistas.